como nuestros hermanos compañeros me asignaron la primera hora de las charlas que hemos tenido a lo largo de estos días, allí mencionamos cuestiones de fundamento, de las promesas de Dios, y nos detuvimos en el precioso valor de la sangre de Cristo y del Espíritu de Cristo, el cual también está representado claramente en la Biblia, en el buen óleo de la Santa Unción. Ahí dice todas sus composiciones, todas de ellas significativas. Y eso pertenece, como se dice, a la primera mira. Cuando alguien va a disparar con un fusil o una escopeta y tiene que dar en un blanco, entonces ajusta la primera mira con la última mira. Y así, si ajusta las dos miras, entonces es factible que dé en el blanco. Pero mirando solo la primera o solo la última, no vamos a dar en el blanco. Necesitamos ajustar la primera mira y la última mira, y si hay miras intermedias, ojalá todas ajustaditas para poder dar en el blanco. En la primera reunión estuvimos mirando con la primera mira un aspecto del principio, y ahora necesitamos, aprovechando que esta es una hora de cierre, que también me la asignaron los hermanos, entonces ahora vamos a ver sobre la última mira algunos aspectos de la palabra que constantemente se repiten y que nos ayudan. Entonces vamos a comenzar por uno de los pasajes tipológicos que nos ayudan mucho. Vamos al libro del Éxodo. El libro del Éxodo es el libro donde comienzan las jornadas y donde se nos señalan algunas tipologías importantísimas. Entonces vamos a ir al capítulo 40 de ese libro. Vamos a ir al capítulo 40 del libro del Éxodo. Gracias. Éxodo 40. Vamos a ir leyendo el capítulo para ir viendo la conclusión de varios niveles de las jornadas. No son todas las jornadas, pero en las jornadas a partir de la número 12 de las 33 que menciona Números. En el libro de Números 33, capítulo 33, se mencionan 42 jornadas, y hay algunas jornadas que empiezan desde el 12, que es cuando llegaron al desierto del Sinaí, que fue cuando se estuvieron 1 año y 6 días, 11 meses y 6 días, casi 1 año. Y ahí en esa jornada del desierto del Sinaí, Moisés subió 11 veces al monte Sinaí, y en cada una de esas subidas algo fue revelado. La subida más larga fue la subida sexta, a partir del mes de Elul, desde el día primero, donde Dios reveló cosas muy importantes, tipológicas, y que tienen que ver con escatología y con los últimos tiempos también. Pero también allí se reveló la construcción del tabernáculo, los detalles del tabernáculo, los detalles del sacerdocio, de las vestiduras sacerdotales, del mobiliario del tabernáculo. Y al final se terminó con algo muy importante en el tabernáculo. Después vinieron las jornadas del traslado del tabernáculo también. Pero todas esas son figuras. Dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo.
como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces ahí tenemos a Israel en sus jornadas, sirviendo de ejemplo para nosotros, que nosotros somos los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Ya las señales de la inminente parusia o segunda venida de Cristo ya están rodeándonos por todas partes. Así que yo creo que podemos pensar que si ya toda la era de los apóstoles hasta hoy ya era llamada los últimos siglos, ¿cuánto más nosotros? Porque ustedes recuerdan la visión de Daniel, por ejemplo, que tenía toda una serie establecida por Dios y que es bueno conocerla porque es revelación de Dios y revelación de cómo Cristo está actuando, porque lo que se ve allí es el poder y la sabiduría de Dios, la cual es Cristo. Entonces ahí vemos el tiempo de Babilonia, el tiempo de Medo y Persia, el tiempo de Grecia, el tiempo de Roma, los cuernos que le salen a la bestia de Roma, la cuarta del capítulo 7 de Daniel, el cuernito pequeño que sale entre los 10 y cómo se va engrandeciendo, y que al final, según Apocalipsis, se le va a dar toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero después toda esa historia será barrida por aquella piedra que ya ascendió al cielo y ya está a punto de volver, como aquella piedra que va a barrer con todas esas bestias para establecer aquel monte del reino del Altísimo y de los santos del Altísimo. Entonces sí existe una progresión y una obra de Dios a través de esa progresión, y esa obra es un darse, un revelarse y un darse de Dios en Cristo y por el Espíritu para formarse y llegar a ser ese grande monte. Amén. Entonces, por eso las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Muchas son una preparación hasta genealógica, y está también la parte alegórica y las profecías explícitas, y luego los cumplimientos progresivos, los cumplimientos tipológicos que preparó Dios para iluminarnos, para que veamos como Él ve, y por eso necesitamos seguir al Señor en todos los detalles. Incluso el Señor era exigente con Israel, con Moisés, con Aholiab, con Besaleel, que tenían que hacer una serie de figuras que ellos mismos no entendían, pero que tenían que ser fieles. Y porque fueron fieles, Dios estaba facilitándonos el entendimiento a nosotros hoy. Entonces, aún en todo eso tenemos que ser cuidadosos, porque en todas esas minucias se nos da Dios y se nos revela Cristo. No son solamente cosas, es la dispensación divina por Cristo y el Espíritu para formarse en el cuerpo. Bueno, entonces en el capítulo 40 dice desde el verso 1, voy a leer, espero que podamos terminar hoy. Luego, o sea, ya habían terminado en el capítulo 39, estaban ya todas las vestiduras sacerdotales listas, y entonces en el verso 32 la Sociedad Bíblica le puso un título que resume ese pasaje del 32 al 43, la obra del tabernáculo terminada. Aleluya, qué cosa tremenda es esa frase de la Sociedad Bíblica, que no es un texto inspirado, pero como trata del texto inspirado, ya está hablando mucho, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Eso es otra manera de decir ahora en el Nuevo Testamento,
esto que dice aquí del antiguo, no él, sino de él, la sociedad bíblica, la obra del tabernáculo terminada. O sea, por eso hablamos de la primera mira y de una última mira. Todo lo que hablaron nuestros hermanos de la Nueva Jerusalén, del río de Dios, de todo eso, termina en esa última mira, aunque no es toda la tipología, pero es un nivel de la tipología, que después se continúa. Luego, entonces ya vemos a qué se refiere ese luego. Yahvé habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero, o sea, hoy es el año nuevo, así que feliz año nuevo. Es el equinoccio. Estoy hablando del bíblico, hay también talmúdico y otras cosas, pero no siempre es igual, por eso me retengo con el bíblico. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo. Y lo precioso, ¿cómo se le llama a este tabernáculo? El tabernáculo de reunión, justamente en lo que se ha estado enfatizando aún durante la boda. El arca es un arca de la alianza, es la alianza de Dios con el hombre, y el tabernáculo es un tabernáculo de reunión, donde Dios se reúne con el hombre, con su pueblo. Qué precioso, ¿no? Entonces dice, y pondrás en él, mire lo que tiene que ponerse en el centro del tabernáculo. Por eso es lo preeminente, el arca de la alianza, que se le llama el arca del testimonio, porque la alianza es la asociación de Dios con su pueblo, y esa asociación de Dios es el testimonio, como dice el apóstol Juan. Yo lo voy a decir de memoria para ganar algún tiempito, ustedes lo recuerdan. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Entonces, todo ese trabajo de edificar esa casa es para llenarlo. Como dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, llenarlo todo. Entonces esa plenitud de Dios el Padre, como nos recordaba nuestro hermano Andresito, que se la dio al Hijo, agradó al Padre que en el Hijo habitase toda plenitud, y esa plenitud del Padre y el Hijo por el Espíritu pasan a la Iglesia, pasan a nuestro espíritu en la regeneración y van pasando a nuestra alma en la renovación para transformación, y pasará a nuestro cuerpo también en la vivificación actual de nuestros cuerpos mortales, hasta la glorificación en la resurrección y transformación de nuestros cuerpos. Ese es el llenamiento del tabernáculo. Para eso se construye, para llenarlo de gloria, para que esa gloria de Dios, que es el Hijo, la gloria, sea formada en la Iglesia, que Dios le está haciendo transparente, cristalina como a la Nueva Jerusalén, para que ella no distorsione la gloria, sino que la gloria que el Padre le dio al Hijo, y por eso el Hijo es la gloria de Dios, ahora aparece también esa gloria al final en la Nueva Jerusalén que nos estaba hablando aquí nuestro hermano. Entonces, seguimos leyendo. Pondrás en el arca del testimonio, en él, o sea, en el tabernáculo, el arca del testimonio. Ya un poquito antes ya había dicho también que se ponía en el arca del testimonio. Y ahora el arca tiene un testimonio que Dios pone en ella,
Dice, y nos dice a nosotros, pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Dios prometió darnos un testimonio. A la luz de la naturaleza, Él nos ha dado un testimonio. Él no se ha quedado sin testimonio. Nos ha dado lluvias y bendiciones, como dice aquel mensaje de Pablo que está ahí en Hechos de los Apóstoles, que nos habla del testimonio que Dios ha dado a través de la naturaleza, como lo dicen Romanos, amén, que las cosas invisibles de Él se manifiestan a través de las cosas creadas. Por medio de lo creado vemos lo invisible, y ese es un inicial testimonio de Dios a nivel del atrio, a la luz de la naturaleza. Ya en el lugar santo es a la luz del candelero, a la luz de la palabra, del Antiguo y del Nuevo Testamento y del pueblo de Israel y de la Iglesia. Los dos pueblos, los dos olivos que luego llegan a ser uno, en el Mesías, en el Espíritu. Y entonces, en el lugar santísimo también hay un testimonio a la luz de la gloria. Le llaman la Shekinah o la Shekinah, ya sea que lo pronuncies en un idioma o en otro, en el lugar santísimo. Testimonio a la luz de la naturaleza en el atrio, testimonio divino a la luz del candelero, la menorá, tanto Israel en el Antiguo Testamento, que Dios les dijo, vosotros sois mis testigos, que yo soy Dios. Y luego ese testimonio pasa también al Nuevo Testamento, que tiene raíz en el Antiguo, y aparece también el candelero, que es la iglesia que recibe esa corriente del aceite como oro, que es el Espíritu, porque el que alumbra no es el candelero, sino el aceite en las lámparas del candelero. El candelero solo, sin conexión con el aceite del Espíritu, no alumbra. Lo que alumbra es el Espíritu. Eso es lo que hace alumbrar al candelero, cuando el Espíritu de Dios se ha unido a nuestro espíritu y entonces andamos y servimos en el Espíritu. Entonces hay luz, y ese es el mensaje de Dios, que Dios es luz. Luego viene entonces esa luz misma de Dios, ya no como una deducción de la naturaleza. Sí, la naturaleza nos hace deducir que tiene que haber un creador y un planificador y un sustentador, pero ahora el toque directo, el testimonio directo del Espíritu es a nuestro espíritu, como lo dice Romanos 8:16, el Espíritu con mayúscula mismo da testimonio a nuestro espíritu. Por eso es el arca del testimonio. Y pondrás en el arca el testimonio que yo le daré. Y puso las tablas de la ley en el arca, puso la vara de Aarón en el arca, puso el maná escondido en el arca, que representa esas funciones de nuestro espíritu para canalizar el Espíritu de Dios. Lo que el Espíritu de Dios nos habla de Dios en lo más íntimo del templo, que es la iglesia. Ese es el verdadero templo, del cual los otros eran la figura, la maqueta y también antes de la maqueta el plano. Pero ahora es la realidad, solo que la realidad en la era de la iglesia es apenas en las arras del Espíritu. Las arras es el anticipo de la herencia. Pero la herencia comienza a pasar a los vencedores de la iglesia en el milenio. Pero también en el milenio hay un trabajo, porque Dios necesitará esperar el milenio para los que van a estar después del milenio. Porque hay un trabajo en el milenio, no es lo que vamos a tratar ahora, pero en el milenio se continúa y se perfecciona el trabajo de Dios en la era de las arras del Espíritu, que es la era de la iglesia. Pero el milenio es de los vencedores.
Y también habrá otras personas, además de los vencedores, en el milenio, que también se estará haciendo una obra con aquellos que estarán bajo el gobierno de los vencedores en el milenio. Y también los que nacerán de ellos en el milenio. Entonces hay un trabajo de primicias y también hay un trabajo de rebusco. El rebusco. Hay que entender también el rebusco. Todo eso es un trabajo progresivo del Señor que culmina en la Nueva Jerusalén, donde ya no necesitamos templo porque Dios mismo es el templo, donde ahora, como dijo Jesucristo, que por una parte Él ascendió para llenarlo todo y Él entonces le somete todo al Padre, a su vez para que el Padre lo sea todo en todo. O sea que todo tiene que estar lleno y sustentado por el propio Dios. Y ese es el trabajo que está haciendo el Hijo para el Padre y también el Espíritu. El Hijo tiene que llenarlo todo, darle sentido a todo, tiene que renovar todo, hasta la naturaleza Él la va a renovar, como dice la Escritura. Y entonces también, al final, para que Dios lo sea todo en todo. Entonces, ese es el henchimiento total, que empieza por la venida del Espíritu a regenerarnos, a darnos vida eterna y a formar a Cristo y edificar el cuerpo, y edificarlo para que aparezcan los vencedores y entonces en el milenio tengan lugar y ahora haya un nivel más alto que el de la iglesia, pero que se prepara desde la iglesia. Se prepara con Israel, que llegará a ser un solo cuerpo también con la iglesia, por causa de Cristo y del Espíritu. No por ser israelita, sino por nacer de nuevo por el Mesías y por el Espíritu Divino, que está eso prometido en la Escritura. Y por tanto, ¿cómo no vamos a ser un cuerpo con ellos si tenemos la misma vida, la misma cabeza y el mismo espíritu? Y somos una misma cosa. Eso es parte del misterio de Cristo, que los gentiles, ahora en Cristo y en el Espíritu, son coherederos con aquellos que tenían las promesas y que había que empezar con ellos en Jerusalén y en Judea, ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y luego hasta lo último en la tierra. Y entonces el misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo con los que esperaban primero al Mesías, que era el pueblo de Israel, y lo recibieron las iglesias de Judea primero, la de Jerusalén y la de Judea y Samaria, y ahí pasó a Galilea hasta lo último de la tierra. Entonces estamos mirando desde el principio hacia el fin, tratando de ajustar la primera mira con la última mira. Entonces ahora dice así: pondrás en el arca el testimonio, pondrás en él, en el tabernáculo, el arca del testimonio y la cubrirás con el velo, que se refiere a la carne de Cristo. Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Mire el trabajo. Todo eso es un trabajo nuestro. Poner el arca en su lugar, poner la mesa en su lugar, poner el candelero en su lugar y con las lámparas encendidas. Espero que estemos haciendo todo esto. Y aquí nos va a decir para qué lo hacemos, porque es requisito para ese llenamiento. Entonces dice: y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo, porque hay una sola entrada y sabemos de quién habla esta puerta. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo.
del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. De todo esto hemos visto en varias ocasiones. Si alguien quiere recordar algo de lo que se ha visto o por lo menos si no lo vieron, hay un libro que circula por ahí que se llama La casa y el sacerdocio, un libro grueso que contiene un trabajo de 10 años, ahí viendo eso minuciosamente hasta donde podíamos, desde el año 92 hasta el 2002. Entonces dice así, y después del finalmente, esto es muy significativo, vamos a decir que hasta el verso 8 es la piedra de Betel. Lo que era Betel, que es este mismo tabernáculo, pero en un estado más inicial de simbolismo, era una piedra ungida. Y después sobre ella se derramaba libación, ese es Betel. Y entonces aquí ya describe el tabernáculo hasta el versículo 8. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Esa es la piedra. Ahora viene la unción. ¿Dónde está Yair? Sí está Yair. La unción sí está descrita en la Escritura. El aceite, el óleo de la santa unción está bien descrito con su significado. Claro que todos esos significados materiales que en Israel son muy minuciosos en eso, tienen un sentido espiritual que es el que a nosotros nos debe importar, pero claro, debemos usar las minucias de la descripción de Dios, porque ellos son la enseñanza espiritual a través de la tipología. Entonces dice ahora el verso 9, así como Betel tiene la piedra y sobre la piedra se derrama la unción, entonces dice, y tomarás el aceite de la unción, que ya está descrito claramente unos capítulos atrás, unos 10 capítulos atrás. Y ungirás el tabernáculo y todo lo que esté en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Mire cómo la tipología saltó de la simplicidad de Betel a los detalles del tabernáculo. Después salta a lo del templo y después a los del tercer templo en el milenio, para culminar en la Nueva Jerusalén, como el énfasis de nuestro hermano Orlando Salamanca. Y dice, asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. El lavamiento de la regeneración, como dice en Efesios. O sea que la regeneración es la que lava. No es al contrario. Y dice, verso 13, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Por eso después es que va a aparecer encima de la piedra ungida la libación, que es como el último de los sacrificios, que habla hasta dar la vida hasta la muerte, por el Señor y su causa. Ese es uno de los muchos sacrificios, todos representando el de Cristo, pero involucrándonos a nosotros en esto, porque Él murió para conducirnos a nosotros a la muerte.
Y eso ya es una realidad en el espíritu que tiene que ser vivida a lo largo de la vida, como nuestros hermanos están enfatizando, de la muerte, para poder llegar realmente a que esa plenitud que está en Cristo se haya formado de tal manera en la iglesia que a última hora se vea el olor de Cristo en la iglesia. Entonces dice, y harás vestir en el 13 a Aarón la vestidura sagrada, lo ungirás, lo consagrarás, lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirán las vestiduras, las túnicas. Todo esto es tipológico. Después, y ahora dice, y los ungirás como ungiste a su padre. ¡Qué maravilla! La gloria que me diste yo les he dado. Y serán mis sacerdotes. Primero era mí, ahora mis. No de mis de chicas, sino de mis de posesión, sacerdotes. Pero claro que en el sacerdocio de la iglesia están los hermanos y las hermanas. Y dice, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo. Oh, su unción les servirá por sacerdocio perpetuo. O sea, lo que le permite sacerdotar es la unción. El verbo sacerdotar está en Romanos 15, solo que no aparece en la traducción de Reina y Valera. Pero los que han estudiado el estudio sobre Romanos, cuando se llega al capítulo 15, se van a acordar de aquellas expresiones de Pablo, donde dice liturgo, que quiere decir ministro, y el verbo hierorgonta, sacerdotando el Evangelio. Entonces ese sacerdocio del Nuevo Testamento está descrito ahí por Pablo en Romanos 15, y los que quieran repasar ese asunto en esa lectura que hicimos de Romanos, lo pueden repasar. Luego dice así, por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Yahvé le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el año segundo, el tabernáculo fue erigido. O sea que se comenzó el trabajo para el tabernáculo en el primer día del primer año, pero se terminó de erigir, ¿no? Ya con todo en su lugar, todo preparado en el año segundo, porque el año primero tiene que ver con la cabeza y el segundo con el cuerpo. Entonces dice así, Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. ¿No es eso lo que está haciendo el Señor al edificar la iglesia? Amén. Eso es lo que está haciendo el Señor. Estamos en plena realidad espiritual de lo que aquí es tipología. Y dice, levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Yahvé había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Ese trabajo de la vida interior del pueblo de Dios, que es el tabernáculo, que es la casa. Y colocó las varas en el arca, porque el arca tiene que circular, tiene que ser llevada, transportada. Y esa es la función. Los coatitas tienen que hacer eso, los levitas. Y luego dice acá, luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Yahvé había mandado a Moisés. O sea que lo de Dios es algo interior y no algo para afuera. Primeramente es para adentro. Por eso era que
cuando después se pasó del tabernáculo al templo, las ventanas del templo eran estrechas por fuera y amplias por dentro. Desde adentro se podía discernir para afuera, pero desde afuera no se podía discernir para adentro. Como dice Pablo a los Corintios en el capítulo 2, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, la mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pero el espiritual sí discierne. O sea que no conocemos al Señor ni las cosas espirituales según la carne, desde afuera, sino tenemos que haber nacido adentro y haber crecido adentro. Entonces sigue diciendo acá: puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado del norte de la cortina, al lado norte de la cortina, fuera del velo, porque esta ya no pertenece al Santísimo, donde pertenece solo el arca. Claro, con su respectivo propiciatorio y con el altar de oro que está iniciando su trabajo afuera en el lugar santo, pero que es introducido al lugar santísimo. Así como nosotros a veces empezamos a orar y estamos todavía con la mente y tratando de, a veces hasta no sabemos ni cómo orar. Y eso lo dice Pablo. Pero el Espíritu nos ayuda porque Él intercede con gemidos indecibles y nos hace tocar el Espíritu. Porque la manera de tocar y ser tocados por el Espíritu es volverse al Señor. Es salir de todo y dirigirse a Él e invocar su nombre. Entonces ahí Él nos introduce. Ahí salimos del lugar santo y pasamos al Santísimo. Así como el incensario se enciende en el lugar santo, pero luego entra en el Santísimo. Y por eso en un lugar en Éxodo, dice una cosa que pertenece al lugar santo, y en Hebreos dice que pertenece al Santísimo, y no es contradicción, porque el incensario comienza a ser preparado en el santo, pero después se introduce en el Santísimo. Así como cuando vamos a orar, a veces, como dice Pablo, no sabemos ni pedir como conviene. A veces parece que nuestras oraciones no cruzan del techo, como que hay un velo, pero usted permanece allí poniendo en el incensario a Cristo, mezclando con el incienso los elementos del incienso, que así como lo de la unción, también los del incienso están descritos también uno después del otro, ahí mismo en Éxodo. Entonces quiere decir eso, que esa doble pertenencia del incensario nos muestra que a veces nuestras oraciones comienzan en el santo, en el alma, en una lucha, pero en esa lucha se le mezcla, se prepara, se le pone lo que es de Cristo, y en el nombre de Cristo se nos abre amplia y generosa entrada al Santísimo, y por eso es que aparece en unos lugares en Éxodo el incensario como si fuera del lugar santo, pero también en Hebreos aparece como siendo del Santísimo, porque es que le pertenece a los dos. Por medio de esa oración en el nombre de Cristo, cruzamos a través del velo. Y por medio de la cruz, que es el velo rasgado, Dios nos libra de nosotros mismos, de nuestra lucha natural, y nos introduce en el fluir del Espíritu y en la gracia de Dios, y entras en comunión con Dios, aunque al principio no sabías ni cómo orar. El Espíritu te ayuda y con gemidos indecibles intercede por nosotros y nos lleva en contacto. Por eso dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Y cómo es que podemos venir a Él? Invocando al Señor. Cuando lo invocamos a Él y lo contemplamos a Él, salimos de nosotros, cruzamos el velo. Eso es salir de lo nuestro, cruzar el velo y luego tener acceso a la presencia misma del Señor.
Entonces dice acá, voy ahora en el verso 23, y sobre ella, o sea, esa mesa que está al norte de la proposición, no propiciación, sino proposición, o sea, la propuesta de Dios, que es la vida de iglesia, porque cada pan representaba una tribu, y en el Nuevo Testamento representa a la iglesia, ese pan sin levadura. Siendo muchos, somos un solo pan. Cada tribu era un pan, y ahora cada iglesia también es un pan. Siendo muchos, somos un solo pan. Entonces dice acá, puso sobre ella por orden los panes delante de Yahvé, como Yahvé había mandado a Moisés. Qué lindo, Dios poniendo en orden los panes. A esos panes se les ponía incienso también. Ese es el ministerio de oración de la iglesia. Es incienso encima de cada pan, como lo dice el hermano Washmani en su libro, Ministerio de Oración de la Iglesia. Entonces dice más, puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa. Note el lugar, uno frente al otro, uno al norte y otro al sur. Por eso aparece primero relación con el arca, la doctrina de los apóstoles, que es el evangelio acerca del Hijo, porque los apóstoles no se predican a sí mismos, sino a Jesucristo como el Señor. Entonces, eso que iba en el arca, adentro, tiene que ver con la doctrina de los apóstoles, que es el Hijo. Es acerca del Hijo el evangelio. Pero luego viene la comunión unos con otros y el partimiento del pan, que tienen que ver con la comunión del cuerpo de Cristo. Y por eso están uno frente al otro, uno al norte y otro al sur. O sea, uno a la diestra y otro a la siniestra. Porque el arca mira desde el occidente hacia el oriente. Por lo tanto, la derecha es al sur. Y la mesa es al norte. Entonces dice más. Encendió las lámparas delante de Yahvé, como Yahvé había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático. Y las aromas se las dan las especies machacadas. Los distintos aspectos de la obra de Cristo son los que le dan el aroma al incienso. El incienso no es solo del árbol de incienso, tiene elementos que se le añaden, que ustedes los encuentran en el capítulo 30. También en el libro de la Casa del Sacerdocio, eso se ha estudiado con más detalle. Aquí estamos corriendo. Y dice, puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del tabernáculo del holocausto a la entrada del tabernáculo. Repite, explica, del tabernáculo de reunión para no confundirlo con otros. Y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda como Yahvé había mandado a Moisés, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como Yahvé había mandado a Moisés. Finalmente, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Hermano, eso que aquí se llama la obra que acabó Moisés, ahora debe ser la obra ya no natural, sino espiritual, que nosotros debemos acabar. Pero entonces ahí no terminó el Éxodo, sino que dice, en
entonces, mire lo que nos espera si hacemos lo que debemos hacer. Porque mire, hermano, lo que ha caracterizado la presencia de Dios en todos los avivamientos es eso, la presencia de Dios. Los avivamientos se han caracterizado por lo evidente de la presencia de Dios. De tal manera que a veces llegaban las personas, no necesitaban ni entrar a la reunión y ya caían en el piso confesando sus pecados. Hermanos, Dios nos está preparando para algo glorioso. Entonces, todo esto que estamos haciendo, cada uno de esos símbolos, es lo que Dios constantemente le dice al pueblo: harás esto, harás un arca, harás una mesa, harás unos panes de la proposición para la mesa, harás un candelero, harás un altar de oro, harás un altar de bronce, harás el incensario de oro, harás los utensilios del altar, harás el lavacro, harás las columnas, harás. O sea que Dios requiere de nuestra colaboración para la casa. Me haréis un tabernáculo conforme al modelo que te mostraré en el monte. Dile a mi pueblo, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Me seréis hijos e hijas y habitaré. Ese es el objetivo final. Habitaré en medio de vosotros. Claro que Dios es omnisciente, es omnipotente y es omnipresente. Y Él siempre está todo en todas partes, en el sentido de omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Omnipresencia es que Él está en todas partes, aún en el Seol, que no es ningún tabernáculo, es un basurero. La Gehenna es un basurero, pero aún en el Seol está el Señor. Pero cuando dice que Él estará como Padre, es una presencia especial. ¿Ve? No es la presencia de la omnipresencia, es la presencia del afecto paternal, del cuidado paternal. O sea, es una presencia especial, no la de lo filosófico de la omnipresencia, sino lo vital de la relación íntima de Dios con sus hijos e hijas. Dios es un padre que quiere estar rodeado de hijos e hijas. Y Él tiene hijos, y como recordaba nuestro hermano leyendo que las dos son claras, tanto la Reina Valera como la versión textual que nos leyó ayer en la boda nuestro hermano, de la importancia de ser fieles en el matrimonio, porque Dios busca una descendencia para Él. Él busca que nuestros hijos sean sus hijos, que nuestras familias seamos su propia familia. Eso es lo que Él está haciendo entre nosotros, que nosotros seamos su familia, y que llegue a ser más importante incluso que la familia natural. No es que vamos a descuidar la familia natural, pero cuando vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, tu madre y tus hermanos están buscándote a la puerta, ¿qué dijo Jesús? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y mirando a sus discípulos les dijo: estos, los que oyen y hacen la voluntad de mi Padre, esos mi madre, mis hermanos y mis hermanas. O sea que el Señor elevó el nivel de la familia celestial por encima del de la natural. No quiere decir que vamos a deshacernos de la natural, porque la natural es figura de la otra. Y además que la idea de Dios es que nuestras familias naturales ahora sean la familia de Dios. Dios busca una descendencia para Él. Dios quiere que nuestros hijos sean sus hijos. Y ese es el gran encargo que nos ha dado con nuestros hijos. Que no sean solo de la familia nuestra, la que lleva nuestro apellido, sino de la familia que lleva el apellido del Señor, la que lleva su nombre.
aquella sobre la cual el nombre del Señor ha sido invocado. Entonces, hermanos, ahora dice acá, entonces una nube, esta es la Shekinah o Shekinah, cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahvé llenó el tabernáculo. Eso es lo que Dios está queriendo. En la medida que su casa se va edificando y se va terminando en el sentido de culminar los detalles que se necesitan, Dios lo que está esperando es poder bajar a la tierra. Que nosotros queremos irnos para el cielo, pero Dios quiere bajar a la tierra. Y bajó hasta el monte Sinaí. Y con solo el trueno la gente se aterrorizó, pero Dios empezó a decir cómo tenemos que hacer para que Él pueda bajar del Sinaí a estar entre nosotros. Y nos da todas las instrucciones de hacerle su casa, porque Él no es cualquiera. Él es el único Dios verdadero, el Dios altísimo, que ningún hombre puede verlo y quedar vivo. Entonces Él nos tiene que ir entrenando para que podamos quedar vivos y no muertos en medio de su gloria. Que la gloria que el Padre le dio al Hijo, el Hijo también nos la está pasando. Dios no quiere que caigamos para atrás, sino que no salgamos avergonzados cuando Él venga, sino que salgamos a recibirlo en el aire. Muchos quieren ir a reuniones en estadio a ver si se caen para atrás. Incluso se empujan un poquito para caerse. Pero Dios lo que quiere no es que nos caigamos, que se caigan los demás. Él quiere que sus hijos, como su bebé, papi, mami, papi, mamá, papá, que lo recibamos. Amén. Y dice que permanezcamos en pie en su presencia. Y dice que oremos para que seamos tenidos por dignos de permanecer en pie en su presencia, no salir avergonzados, como dice Juan, sino salir transformados a recibirle. O sea que desde ahora tenemos que irnos haciéndonos íntimos del Señor, porque como Él va a tener que decirte a alguno, no los conozco, ¿no? Pero si comiste con nosotros allá en nuestro pueblo, no los conozco. Así que tenemos que acostumbrar a nuestro Padre, a nuestra presencia en el cielo. E inclusive hacer mención constante de los nombres de nuestros hermanos. Como dice Pablo a las iglesias, testigo me es Dios, a quien sirve mi espíritu, de que sin cesar hago mención de vosotros. Nuestro nombre constantemente siendo citado en el cielo y apareciendo constantemente tanto por nosotros mismos como por nuestros hermanos, nuestros seres queridos, para que no les seamos extraños. Que Él no tenga que decir, no os conozco, sino como le dijo a Moisés, ya te conozco, te conozco. Que Él pueda decir eso de nosotros. Entonces dice, la nube estaba sobre él, verso 35, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahvé lo llenaba. Esto se repite en muchas partes. O sea, cuando está la gloria no cabemos nosotros. Tenemos que estar vestidos de su gloria y después de que todo el juicio que tenga que hacerse sea hecho, entonces se puede entrar en su presencia. Por eso es que en Apocalipsis 15 se dice que nadie podía entrar en el santuario hasta que no se hubiesen derramado las copas de la ira. Es que aquí todavía no era ni siquiera el Apocalipsis, es apenas el Éxodo. Y ni siquiera Moisés podía entrar en el tabernáculo porque la gloria lo había llenado. Moisés había querido ya antes, en el 33, ver la gloria. Y Dios le dijo, ay, Moisés no me verá hombre y vivirá,
voy a tener que esconderte en la roca herida, en la hendidura de la roca. Y lo escondió, lo protegió con su propia mano. Y solo le mostró así rapidito la espalda. Y casi se muere Moisés. Quedó brillando y a la vez moribundo. El nuevo hombre como que brillaba, pero el viejo sí estaba temblando. Amén, hermanos. Ahora, fíjense eso. Todo ese proceso era para llevarnos a ese punto. Subió para llenarlo todo. Y trabaja para el Padre para que Dios sea todo en todo. El significado, el contenido, lo que sacia y le da sentido a todo en nuestro Padre. Entonces, hermano, por eso les decía, lo que ha caracterizado a los verdaderos avivamientos es el sentido de la presencia de Dios. Que la presencia de Dios es evidente, de que de verdad somos tocados por Dios y somos avergonzados y sabemos cerrar la boca y aprendemos la experiencia de la reverencia al Señor para no ser necios, menos pecadores. Si vamos también al primer libro de las Crónicas, ustedes pueden acompañarme allí. Perdón, el segundo quiero decir, segundo libro de las Crónicas, vamos al capítulo 7. Desde el capítulo 6 dice dedicación del templo. En el 5 Salomón traslada el arca al templo. Y en el 7 es el pacto de Dios con Salomón. Pero mire cómo termina la oración de Salomón. En el 6:41, desde el 40 al 42, capítulo 6, los 3 últimos versos del segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Yahvé Elohim, levántate ahora para habitar en tu reposo, como dice el Salmo. Dios habla en ese Salmo 132. Este es el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Aleluya. Entonces ahora dice, levántate al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Yahvé Elohim, sean vestidos de salvación tus sacerdotes. Pues esta es la vestidura del nuevo hombre, las vestiduras de gala. Y tus santos se regocijen en tu bondad. Yahvé Elohim, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Cuando Salomón, el hijo de David, figura de Cristo, acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Yahvé llenó la casa. Se repitió de nuevo. Y miren el verso 2. Le pasó a los 120 sacerdotes, figura de los 120 hermanos que estaban allá en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, que es el verdadero templo. Y esos 120 sacerdotes figuraban a la iglesia en Jerusalén. Mire lo que dice de los 120 sacerdotes. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Dios, porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de Yahvé. O sea, si hasta las piedras tenían que ser escondidas por madera de cedro y por oro. Las piedras somos nosotros, las piedras del templo, pero esas piedras Dios las escondía detrás de la cruz y le ponía el oro encima. Y en el oro, ahí se imprimían palmeras, que son las que forman el oasis de Dios.
la casa de Dios estaba llena de palmeras y también se imprimían querubines que nos muestran la santidad de Dios, porque ese es un trabajo de los querubines, hacer respetar al Señor. Y se ponían también otras flores y otras cosas. Así que la casa de Dios era como si fuese un oasis, porque estaba llena en todas aquellas maderas que cubrían las piedras, estaban cubiertas de oro y en el oro estaban impresas las palmeras. Y usted ve cómo el hijo de David, Salomón, hablando de su amada, la compara con una palmera. Y así también en las jornadas aparece una jornada llamada Elim, que era un oasis lleno de palmeras. ¿Por qué? Porque eso es lo que él interpreta de su casa, como cualquier marido de su hogar. Si la mujer es como una palmera y tiene su casa como un oasis, él no se va a quedar tomando cerveza con sus amigos. Lo primero que quiere es llegar otra vez a casita. Pero si no encuentra palmeras impresas, parece que se va a quedar jugando billar por allá con los amigos. Así que la iglesia, que es la casa, tiene que entender lo que significa para su marido y lo que su marido espera cuando llegue a casa. Entonces, ahora ni los sacerdotes podían entrar. ¿Por qué? Siendo que ese era el trabajo de ellos. Ni Moisés podía entrar, porque la gloria es tal que uno no siente esa libertad de poder estar como se dice, a sus anchas. No, hay reverencia, hay santidad. Yo me acuerdo que a veces me ha sucedido que tenía que predicar y no podía predicar, me iba para atrás y me quedaba recostado en la pared. No podía salir. La gloria me empujaba hacia la pared y me quedaba quieto, y los hermanos glorificando al Señor y todo, por la presencia de Dios estaba ahí, la de Dios. Yo tenía que salir del púlpito e irme hacia pegar atrás con la pared. Yo entiendo un poquitito esto que dice acá. Moisés no podía entrar. Los 120 sacerdotes no podían entrar. O sea, el hombre natural no puede entrar. Si ve la gloria, se muere. Dios nos tiene que esconder allá atrásito, escondiditos en la herida de la roca, en nombre de Cristo, que murió en nuestro lugar, o si no estaríamos muertos. Algunos cayeron como muertos, los siervos más connotados del Señor. Moisés, Job cayó como muerto, Isaías como muerto, Juan como muerto. Aquí Moisés no podía entrar, ni los sacerdotes. Y cuando empiece el Señor a llenar su casa en Apocalipsis, yo sé que muchos lo saben, pero quizá otros no. Entonces los que lo saben, permítanme leerles Apocalipsis 15. Apocalipsis 15. Voy a leer desde el verso 4, del 1 al 3 me lo voy a saltar, no porque no sea importante, pero para lo que estamos viendo, leo desde el 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Es que la gente se atreve a maldecir a Dios, a blasfemar, es por lo que están lejos de Dios. Ay, ay, ay. Pero cuando se prende la luz, todas las cucarachas salen corriendo a meterse debajo de donde puedan encontrar una cuevita. Ay, la gente ahora piensa que puede burlarse de Dios y hablar, quitémonos el yugo. Ay, dice, se reirá Dios. Y cuando hable a ellos en su enojo, ¿para dónde van a parar? A la oscuridad.
a la cueva de las cucarachas. Entonces aquí dice así: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Por qué? Porque como el Dios glorioso es el Dios santo, Él no va a tolerar con impunidad cualquier miseria humana, cualquier pecado, cualquier injusticia. Es que si nosotros, aún siendo hijos, si pecamos, si nuestra conciencia nos reprende, dice Juan, ¿cuánto más Dios? Si nuestra propia conciencia nos reprende, mayor que nuestra conciencia es Dios. Entonces imagínense lo incómodo que es saber que tenemos deudas con Dios y con hermanos y personas. Qué horrible es eso. Qué horrible es pasar un minuto de vergüenza. Uno quiere que se lo trague la tierra. Pero la Biblia habla de los impíos que tendrán vergüenza perpetua ya en la oscuridad y en el fuego. Vergüenza perpetua. Imagínese uno pasar una vergüencita ahí. Ay, 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 no quiere que nadie lo mire. No le podemos sostener la mirada a nadie. Por eso dice, no me verá hombre y vivirá. Y entonces dice acá, tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Uy, fíjese. Vestidos de lino fino y limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo. Note, otra vez. Como el tabernáculo y como el templo de la tierra, apenas figura, símbolo del verdadero. ¿Y qué dice más? Y nadie, hermano, escuche esto por favor, si usted piensa que va a ser arrebatado antes de la gran tribulación, lea conmigo por favor este verso 8. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea, los vencedores de Filadelfia se les promete que van a ser hechos columnas en el templo de Dios y que nunca más van a salir de ahí. Por lo tanto, los vencedores de Filadelfia solo van a poder entrar después de la gran tribulación. Porque si entran antes van a tener que salir, porque nadie puede entrar hasta que no se cumplan las 7 tazas. Así que primero hay que ser purificados. Y por eso hay un bautismo de agua, y también en Cristo, y también un bautismo del Espíritu, y también un bautismo de fuego, el bautismo de morir por Cristo. Por eso Jesús les dijo a los apóstoles, cuando ellos querían sentarse bien cerquita de Él, a su derecha e izquierda, Señor, a través de su mamita, la tía de Jesús, la hermana de María, Salomé, Señor, que estos 2 hijos míos se sientan a tu derecha y a tu izquierda, como si el Señor fuera nepotista, como eran sus primos, y era la tía. Y Jesús le dijo, no, esto es para quien está preparado, no es mío darlo. O sea que uno no puede sentarse a la derecha y a la izquierda así nomás. Entonces hay que esperar al Señor.
y que el Señor haya consumado su ira y esté tranquilo, porque es que a veces nosotros mismos provocamos hasta homicidios porque nos ponemos a discutir con el que está irado y ahí saca un trompadón o la pistola o lo que sea y se matan. Y eso por la ira del hombre. Usted no sabe cómo comenzó la Primera Guerra Mundial. Con un bofetón entre dos seres humanos. Uno le dio una bofetada al otro y el otro le respondió y el otro lo mató y vino la familia, así como en La Guajira, y papá, empezó la Segunda Guerra Mundial con una bofetada. Ahora imagínese, hermano, si la ira de Dios está siendo aplicada a un mundo terriblemente malvado y corrupto. Es hora de callarse la boca, cerrar la boca, humillarse. Y por eso, como los vencedores de Filadelfia, cuando entren, no van a salir más, van a entrar después de la gran tribulación. Porque la Biblia dice, nadie podía entrar hasta que se hubiesen cumplido los 7 flagelos de las 7 tazas de la ira de Dios. Ni Moisés podía entrar en el templo y era gloria. No era todavía, no era ira, pero ninguno puede ver su gloria y quedar vivo. Ningún hombre quedará vivo si ve su gloria, a menos que Dios lo esconda y vaya preparándole el encuentro, que hasta los burritos que usaban por ahí había que traspasarlos. Si alguien traspasaba la medida, era atravesado por lanzas, que no son nada en comparación con los rayos de la presencia del Señor. Es que a veces pensamos que Dios es un abuelito gordo al que le podemos jalar las barbas y todo, como los nieticos. Hace poco una nietita, ¡pum!, me tiró un desodorante. Esa nietita tan querida, ¡pum!, desodorante. Porque estaba brava por allá con no sé con quién y el que pagó el pato fue el abuelito. Entonces, hermano, ¿usted cree que podemos venir delante de Dios sin pasar por el juicio de nosotros mismos, en el lavacro allá en el atrio, para confesar nuestros pecados y cubrirnos con la sangre del Cordero para poder recién pasar al lugar santo? ¿Y qué fue lo que le pasó a estos 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cuando entraron así en su naturalidad a la casa de Dios? Quedaron fulminados y tenían que tener un lacito para que no entrara el tío y el otro, Aarón, el papá, y su hermano Uriel, para sacarlo. No, tenían que estirarlos sin entrar, porque si no también ellos morían. Porque no me verá hombre y vivirá. Por eso es que los padres de Sansón, cuando se les apareció aquella teofanía, ellos se asustaron. Uy, nos vamos a morir porque hemos visto a Dios. Y ellos se acordaban de que a Moisés se le había dicho, no me verá hombre y vivirá. Y ellos vieron una de las teofanías de Dios, las apariciones del Hijo de Dios mostrando a su Padre, pero no en toda su gloria, sino hasta donde podían resistir. Y de ahí se demuestra la falsedad de la hipótesis documentaria. Esto valga como nota al margen, porque ahí en el libro de Jueces, que lo escribió Samuel, como consta en Crónicas 1, 29, no, Crónicas primera, capítulo 29, verso 29, él ya cuenta la historia de Moisés, que los altos críticos dicen que eso fue apenas escrito mucho detrás, y sin embargo la historia ya son contadas en Josué y en Samuel y en los Salmos, mucho antes de lo que dicen los llamados críticos wellhausianos y escuela. Quizá algunos entiendan esto, otros quizás se les explique después con más detalle, pero aprovecho el momento para ver que eso que está confesando aquí Samuel, de lo que pasó con
los padres de Sansón, Manoa y su esposa, que sucedió mucho antes de los tiempos posteriores, que esos críticos dicen que se escribió la historia, y cómo si se escribió tan tarde va a ser mencionada tan temprano. Pero bueno, ahí dejemos. ¿Para qué es todo este trabajo? Para prepararnos para estar bajo su gloria. Dios no quiere que muramos, por eso era que le decía a Aarón y a sus hijos, miren, preparen al pueblo y que vayan en orden, no sea que mueran, no sea que mueran, yo no quiero que mueran. Ustedes no han ido antes por este camino, vayan despacio, no sean tan atrevidos, andemos en el temor de Dios, que esa es la sabiduría, el temor de Dios, la reverencia. Y Dios nos quiere preparar con eso. A veces necesitamos algunos corrientazos para aprender a no meter la aguja de crochet en el tomacorriente. A veces somos tan naturales que no captamos que estamos siendo necios. Y como dice Eclesiastés, y con esto termino por causa de la hora, ya me fui a la 1, dice así: no te apresures con tu boca a venir a la presencia del Señor. Cuando vengas, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los insensatos. O sea que no tenemos que apresurarnos a proferir palabra delante del Señor. Tenemos que dejar que sea el propio cielo el que encienda la leña y no encenderla con manivela, porque de pronto metemos la mano en la hoguera y nos quemamos. Callemos en la presencia del Señor y dejemos que sea Él el que prenda el fuego y el que dirija nuestra oración. Preparémonos para la presencia de su gloria. Amén. Oremos, hermanos. Querido Padre, te agradecemos esta oportunidad que nos das. No queremos actuar por inercia ni por costumbre. No queremos volvernos cancheros. Queremos siempre, Señor, aprender a depender de ti. Y que sea tu gracia la que vaya delante de nosotros y que seas tú el que nos mueve, porque tú eres Yahvé Nisí, tú eres nuestro estandarte, tú eres el que abre las puertas, tú eres el que nos toma de la mano y va delante de nosotros y también nos guarda las espaldas. Ayúdanos, Padre, ten misericordia de nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén.